Hubo un tiempo en que llevar una camisa polo no era solo una elección de estilo. Era una declaración, un código silencioso de pertenencia, poder y sofisticación. Ralph Lauren no vendía ropa, vendía acceso. A un mundo donde las chimeneas crujían en casas de campo, los clubes eran exclusivos y el éxito tenía olor a cuero nuevo y whisky añejo. Pero hoy, ese mundo parece desvanecerse. ¿Qué pasa cuando una marca construida sobre el lujo, la tradición y la exclusividad decide volverse accesible? Cuando deja de ser un símbolo y se convierte en un producto más entre descuentos y estanterías de outlets. Ralph Lauren fue, durante décadas, el arquitecto del sueño americano, y terminó siendo víctima de él. Esta no es solo la historia de una empresa, es la historia de un hombre que construyó un imperio desde una corbata, que conquistó Hollywood, Wall Street y el mundo entero, para luego perderse entre tantas versiones de sí mismo. Porque en la moda, como en la vida, no basta con tener una historia poderosa. Hay que saber cuándo escribir el siguiente capítulo. Y hoy nos toca descubrir si Ralph Lauren todavía puede hacerlo. Los orígenes. Ralph Lauren no nació entre lujos. Nació entre límites. En 1939, en un modesto apartamento del Bronx, era simplemente Ralph Lifshitz, el hijo de inmigrantes judíos bielorrusos, el hermano menor en una familia que compartía más deudas que metros cuadrados. Nada en su entorno indicaba que algún día vestiría a presidentes, actores y aristócratas. Pero Ralph veía más allá. Desde niño desarrolló una obsesión que sus vecinos no comprendían: la elegancia. Mientras otros coleccionaban cromos, él recortaba imágenes de revistas con autos europeos, mansiones georgianas y trajes ingleses. No aspiraba solo a vestir bien, quería pertenecer a ese mundo. Y en un barrio donde destacarse era peligroso, su ambición era una rareza. Trabajó desde joven vendiendo guantes, atendiendo en tiendas y ahorrando cada centavo para comprar ropa de segunda mano que reflejara quién quería ser. Pero su estilo excéntrico lo convirtió en blanco de burlas. Cansado del acoso, tomó una decisión radical. Cambió su apellido a Lauren. No solo buscaba aceptación, quería reinvención. Sin formación en diseño, su puerta de entrada a la moda fue como vendedor en Brooks Brothers. Allí se empapó del estilo clásico americano, pero algo le molestaba. Todo parecía estático, sin imaginación. En su mente bullía una idea audaz. ¿Y si la moda masculina podía ser elegante? Sí, pero también atrevida. En 1967, con $50.000 prestados y mucha terquedad, Ralph lanzó una línea de corbatas anchas, confeccionadas con telas lujosas y colores audaces. Las llamó Polo, un nombre que evocaba caballos, campos verdes, whisky caro y herencia inglesa. En un país obsesionado con lo nuevo, Ralph vendía lo antiguo, reinventado. El éxito fue inmediato. Sus corbatas se agotaron, no porque fueran solo bellas, sino porque transmitían algo más. La idea de que cualquiera, con el atuendo correcto, podía formar parte de ese mundo reservado para pocos. Así nació Ralph Lauren. No desde las pasarelas de París ni desde una escuela de diseño. Nació desde la convicción de que la ropa podía ser un puente entre lo que somos y lo que soñamos ser. Y ese sueño, cosido con hilo fino y una corbata audaz, estaba a punto de conquistar el mundo. El éxito. Cuando una marca logra capturar el espíritu de una época, no solo vende productos, vende aspiraciones. Y eso fue exactamente lo que Ralph Lauren consiguió. A inicios de los años 70, mientras el mundo abrazaba la rebeldía y el desenfado, él apostó por algo radicalmente distinto: orden, elegancia y tradición. Y ganó. Su estilo era una colisión exquisita de mundos. Tomaba la sofisticación de los clubes británicos, el encanto clásico de Nueva Inglaterra, y lo mezclaba con el romanticismo polvoriento del lejano oeste. ¿El resultado? Una estética única que definió el lujo americano moderno. En 1971, lanzó su primera colección femenina. Fue un golpe maestro. Mientras la moda de la época bailaba entre lo hippie y lo psicodélico, Ralph apostó por blazers estructurados, camisas blancas y una silueta que exudaba autoridad. No vestía a mujeres, las armaba. Como si cada prenda dijera: sé quién soy. Hollywood no tardó en llamar. En 1974, vistió a Robert Redford en El Gran Gatsby, inmortalizando su visión en trajes de 3 piezas que capturaban la esencia de una era dorada.
Ese mismo año, la marca ya era sinónimo de buen gusto. Si aspirabas a algo, lo demostrabas con una camisa polo. Y luego vino el emblema. El jinete jugando polo bordado en el pecho no era solo un logo, era un escudo, una contraseña visual que decía: yo pertenezco. Se volvió ubicuo, en campus de Ivy League, en casas de campo, en yates, en cenas de gala. Presidentes lo usaban, celebridades lo adoraban, y el público lo codiciaba. Pero Ralph no se conformó con dominar el vestuario. Quiso diseñar el mundo entero. Expandió su universo hacia el hogar con Ralph Lauren Home. Sábanas, velas, muebles, vajillas. Cada objeto contaba una historia. No comprabas una lámpara, comprabas la sensación de estar en una biblioteca de caoba con olor a cuero. Su visión era total. En los 80 y 90, el crecimiento fue meteórico. Ralph Lauren abrió tiendas en las avenidas más prestigiosas del mundo. En ellas, cada detalle estaba pensado: alfombras orientales, libros antiguos, música suave, luz cálida. No ibas a comprar ropa, ibas a entrar a un mundo que olía a poder. Pero lo más brillante de Ralph no fue su diseño, fue su narrativa. Mientras otros diseñadores seguían tendencias, él las ignoraba. Su mensaje era constante, inmutable. En un mundo cambiante, él ofrecía refugio en lo eterno. La tradición como estilo de vida, el clasicismo como rebeldía, la elegancia como destino. En 1997, Ralph dio un paso histórico. Sacó su empresa a la bolsa. En su primer día, recaudó más de $400 millones. El hombre que empezó vendiendo corbatas ahora lideraba un imperio global. No era solo un diseñador, era un magnate, un visionario con acciones y un sueño convertido en capital. Y sin embargo, en ese momento de gloria máxima, algo empezó a resquebrajarse. La marca lanzó más líneas. Purple Label para el lujo extremo, Polo Sport para los activos, Lauren Ralph Lauren y Chaps para las masas. Había un Ralph Lauren para cada bolsillo. Y eso parecía una genialidad. Parecía. Porque cuanto más accesible se volvía la marca, más difícil era mantener su exclusividad. Las tiendas outlet empezaron a multiplicarse. Las rebajas se volvieron constantes. Y lentamente, el aura se fue apagando. Pero en esos años, aún era difícil verlo. Porque desde las vitrinas de Madison Avenue hasta los escaparates de Tokio, Ralph Lauren seguía siendo un sinónimo de éxito. Un manual de estilo clásico que parecía inmune al paso del tiempo. Lo que nadie sospechaba era que esa obsesión por mantenerse en todas partes, en todos los closets, en todos los mercados, terminaría por hacerle perder lo más valioso, su identidad. Y en el mundo del lujo, perder eso es el principio del fin. La caída. El lujo, por definición, no es para todos. Y ahí fue donde Ralph Lauren cometió su primer gran error. Quiso serlo. A comienzos del nuevo milenio, el imperio estaba en su punto más alto. Presente en más de 80 países, con líneas para cada gusto y precio, y tiendas en las calles más codiciadas del planeta. Era un fenómeno. Pero esa expansión, que parecía imparable, escondía una trampa silenciosa: la sobreexposición. Durante años, Ralph Lauren se apoyó en una fórmula exitosa: múltiples submarcas, presencia global y una narrativa clara. Pero cuando esa fórmula se estira demasiado, comienza a quebrarse. La marca que alguna vez fue sinónimo de estatus y sofisticación, empezó a aparecer en tiendas outlet, en descuentos masivos, en racks polvorientos de centros comerciales. Lo que antes era deseado por su rareza, ahora se encontraba apilado junto a otras marcas, perdiendo su brillo. Y mientras eso pasaba en el terreno físico, el mundo digital reconfiguraba todo. La moda ya no era dictada por revistas o pasarelas, sino por redes sociales, por influencers, por usuarios que querían autenticidad antes que aspiración. La elegancia del country club daba paso al desenfado urbano. Y Ralph Lauren no supo leer ese cambio. Las nuevas generaciones, millennials primero, Gen Z después, buscaban algo más que un logotipo. Querían identidad, irreverencia, propósito. Marcas como Supreme, Off-White o incluso Gucci lograron reinventarse, capturando ese espíritu de la hora. Mientras tanto, Ralph seguía mostrando chimeneas encendidas, campos de polo y yates estáticos. Un mundo bello, sí, pero cada vez más ajeno. La crisis de identidad se profundizó. ¿Era Ralph Lauren una marca de lujo?
¿Una etiqueta accesible? ¿Una casa de diseño? ¿Un proveedor de outlets? Nadie lo sabía. Y cuando el mensaje se vuelve confuso, el consumidor se va. En 2015, Ralph Lauren tomó una decisión drástica: dejar la dirección ejecutiva de su empresa por primera vez. El elegido fue Stefan Larsson, un ejecutivo con experiencia en H&M y Old Navy. Su misión: modernizar, recortar, agilizar. Pero ahí apareció el segundo gran error: aplicar lógica de moda rápida a una marca de lujo. Larsson implementó el plan Way Forward, cerrando tiendas, reduciendo líneas y enfocándose en eficiencia operativa. ¿El problema? Lo hizo sin entender el alma de la marca. Ralph Lauren no era solo ropa, era una fantasía. Y al tratarla como un negocio cualquiera, esa magia empezó a desvanecerse. La tensión entre fundador y CEO creció hasta volverse insostenible. 2 años después, Larsson se fue. Otro intento fallido. Otra señal de que el gigante estaba perdiendo el rumbo. Y luego llegó el golpe final: la pandemia. Con el mundo encerrado, el corazón del estilo Ralph Lauren, blazers, camisas, trajes, perdió todo sentido. ¿Quién quería vestir como si fuera a una gala, si apenas salía del cuarto? Las tiendas cerraron, la ropa se quedó en los estantes y las pérdidas se acumularon. Pero más allá de lo económico, lo que realmente se desplomó fue el deseo. El deseo por pertenecer a ese mundo que Ralph Lauren representaba. El lujo ya no era visto como inaccesible, sino como irrelevante. La gente hablaba de sostenibilidad, inclusión, cultura callejera, expresión individual. Y Ralph, por años, parecía atrapado en un álbum familiar, bello pero estático. Para 2020, la marca había cerrado decenas de tiendas, despedido a cientos de empleados y reducido su portafolio. Las ventas habían caído más de $1.000 millones respecto a 5 años atrás. Y lo peor, la marca ya no estaba en la conversación. En un intento desesperado, Ralph Lauren lanzó colaboraciones, ajustó campañas, introdujo modelos más diversos, incluso apostó por redes sociales. Pero todo parecía reactivo, fragmentado, sin una visión clara. Había perdido su norte. Y es que en la moda, más que en ninguna otra industria, la relevancia es efímera. Un año estás en la cima. Al siguiente, eres nostalgia. El lujo no perdona. Porque en el lujo, percepción es realidad. Y cuando la percepción es que tu marca está pasada de moda, en descuentos constantes y sin identidad clara, es casi imposible volver. Casi. La reinvención. Ralph Lauren habría desaparecido si no entendía que perdurar es reinventarse. Después de años de caída, la marca inició un resurgimiento discreto pero estratégico. Hoy no vive un regreso espectacular, sino una transformación elegante basada en su esencia: el lujo clásico, aspiracional y emocional. La primera decisión clave fue recuperar control. Ralph Lauren redujo los descuentos, eliminó líneas innecesarias y se enfocó en sus íconos: camisas polo, blazers, prendas atemporales. La marca dejó de intentar complacer a todos y volvió a hablarle a su consumidor ideal. Al mismo tiempo, modernizó su narrativa sin traicionar su ADN. Con Patrice Louvet como CEO desde 2017, el plan Next Great Chapter se convirtió en el eje del renacimiento. 3 objetivos: energizar la marca, enfocar el portafolio y conquistar mercados clave. Las campañas volvieron a centrarse en los valores que construyeron el mito Ralph Lauren: herencia, familia, deporte y romance. Los resultados aparecieron. En 2025, las ventas superaron los $7.100 millones, creciendo un 8%. El margen bruto alcanzó el 68,8%, señal de que la exclusividad volvía a ser rentable. Asia lideró con un crecimiento del 16%, y China se consolidó como el motor del futuro. En Estados Unidos, las ventas directas crecieron por primera vez en 6 trimestres. La digitalización también fue parte esencial. Las ventas online y directas al consumidor aumentaron un 13%, gracias a una experiencia más personalizada, eficiente y conectada emocionalmente con el cliente. Las tiendas físicas se transformaron en espacios más exclusivos, y se redujo la dependencia de los outlets. Pero reinventarse no es solo vender más, es volver a ser relevante. Ralph Lauren lo logró con campañas en el US Open, colaboraciones con Fortnite
cafés Ralph's y colecciones cápsula que fusionan nostalgia y modernidad. La marca dejó de ser solo ropa, volvió a ser estilo de vida. También cambió su audiencia. Hoy, Ralph Lauren conquista una nueva generación que redescubre el old money como símbolo de autenticidad. En 18 meses, la marca sumó más de 1.4 millones de nuevos clientes, en su mayoría jóvenes atraídos por una estética refinada pero real. Ya no busca ser tendencia, busca perdurar. En vez de gritar para destacar, Ralph Lauren susurra con elegancia. Y funciona. Su renacimiento no se basa en lo disruptivo, sino en lo atemporal. Ha entendido que la verdadera modernidad no es parecer nuevo, sino seguir siendo relevante. El lujo silencioso volvió a hablar, y el mundo lo volvió a escuchar. Ralph Lauren no está en su punto más alto, pero tampoco quedó en el pasado. Su historia demuestra que incluso los gigantes pueden perder el rumbo, y también reencontrarlo. En un mundo donde la moda cambia cada semana, él apostó por lo que no pasa de moda: identidad, herencia y emoción. El lujo ya no se trata solo de precio, sino de propósito. Y Ralph Lauren, con su estética eterna y su nueva estrategia silenciosa, está reclamando su lugar. Porque al final, el verdadero lujo no se grita, se reconoce.